para platicar contigo. Y como la mecánica, vamos haciendo las preguntas conforme fueron entrando al foro, así es que sin mayor preámbulo, nos vamos directamente a las preguntas en novedad del tiempo. Julia, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, pero déjame daros también a mí las gracias por haberme invitado, por poder participar con vosotros en este foro y porque es una oportunidad de volver a conectar con los lectores mexicanos y de verdad os lo agradezco mucho. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Pues Meli, adelante. Muchas gracias. Qué honor, Julia, poder platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Compañeros, buenas tardes, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta muy rápida. Quisiera saber, como escritora, con toda la experiencia que tienes, con todos los libros que nos has brindado, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta? Porque los temas de los que escribes no son fáciles. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta como escritor? Pues escribir, la verdad es que no me cuesta trabajo, quizá porque vengo del periodismo y durante más de 40 años escribía todos los días. Al revés, para mí escribir es un momento de reflexión, es un momento casi, lo disfruto mucho, el estar en mi casa delante del ordenador en silencio, escuchando a Mozart es algo que es muy grato. Lo más difícil, pues para mí lo más difícil es el día que termino el libro, cuando pongo fin. Ese día es cuando empiezo a sentir todos los miedos, todas las inseguridades, a pensar qué va a pasar, qué van a decir los lectores, cómo van a juzgar mi trabajo. Quizá el momento más difícil de todo el proceso como escritora es el día que pongo la palabra fin, porque es un poco la hora de la verdad. Muchísimas gracias. A ti, Melissa. Gracias. Ale Muñoz, adelante con tu pregunta. Gracias, Vic. Qué placer tenerte. Todo mundo en este grupo de lectores siempre decían, Julia, Julia, los libros de Julia son increíbles. Yo no había tenido oportunidad de leerte hasta ahorita y wow, sí, ahora entiendo por qué todo el mundo me decía que eres increíble. Cómo Muchas sumerges, gracias. ajá, cómo me sumergiste en este mundo de la guerra. No sé quién estaba peor, si en España o en Rusia. Entonces lo disfruté mucho. Ahora te imagino en tu ordenador contándonos la vida de estos personajes. Y me encantó cómo nos muestras esta familia en Rusia contra la de España. Y mi pregunta es, esta historia del niño que se lleva este general, no me acuerdo su posición en ruso, a España, ¿es una historia real o cómo se te ocurrió? Porque sí, se me hizo complicado porque ya ves que luego trataban de entablar relación y como que no hizo clic esa otra relación. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esta Vamos a historia? ver, durante la Guerra Civil Española, muchas familias republicanas tomaron la decisión de intentar que sus hijos no sufrieran los estragos de la guerra, no sufrieran esa situación de miseria, de violencia, y se organizaron pues salidas de niños a distintos lugares. Fueron niños que mandaron a Francia, al Reino Unido, a Bélgica y también a la Unión Soviética. Cuando la guerra civil termina, esos niños pudieron volver todos, pero los que habían ido a la Unión Soviética no. ¿Por qué? Pues porque el régimen de Franco no tenía relaciones evidentemente con el régimen de Stalin. Entonces, esos niños no tuvieron billete de vuelta. Y eso es una historia, digamos, que en España todos conocemos, ¿no? Los niños de la guerra, se llaman los niños de la guerra a los que se llevaron a la Unión Soviética y no pudieron volver. Hace unos años yo tuve la oportunidad de conocer a dos ancianos. Habían sido dos niños de la guerra
y me conmovió mucho su historia, pero no era su historia era la historia de otros muchos niños, era la historia de unos padres que intentan salvar del horror de la guerra a sus hijos y los mandan a un lugar pensando que cuando termine la guerra van a volver. Pero esos padres pierden la guerra. Pierden la guerra porque eran militantes comunistas o militantes de partidos de izquierda o militantes de partidos que no eran fascistas. Y al perder la guerra, esos niños no tuvieron billete de vuelta. Entonces, no es que a mí se me ocurriera una trama basada no, está basada en una realidad. Lo que el niño del que yo hablo, evidentemente, no ha existido. La familia de la que hablo no ha existido. La familia rusa tampoco ha existido. Todo eso es fruto de mi imaginación, pero tiene una base de realidad, que es lo que pasó en aquel entonces. Muchas gracias, Julia. Un placer conocerte y escucharte. Gracias, Alejandra. Gracias. Amanda, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Qué gusto conocerte, Julia. Es Hola, un Amanda. placer. Desde hace varios años soy tu fan. Me encantan tus libros, me encantan. Y la pregunta que yo tengo es, habitualmente tus libros hablan de guerras, de conflictos. Cierto que en este mundo vivimos y las guerras siguen, pero a mí me entra la duda. ¿Qué parte de ti estás poniendo en tus libros? ¿Qué hay? Sí, porque bueno, sabemos que todos los autores ponen un poquito de ellos, ¿no? Bueno, en mis libros, Amanda, están mis preocupaciones, mis obsesiones. La violencia es una obsesión, ¿no? La violencia, la historia de la humanidad es una historia donde la violencia siempre ha estado presente en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los siglos. No ha habido ni un solo siglo en la historia de la humanidad donde no haya habido violencia. Entonces, es una parte de la historia de la humanidad y a mí me preocupa, ¿no? Porque me pregunto por qué. O sea, ¿por qué? ¿Dónde está ese input violento en el ser humano? Yo escribo novelas en las que intento indagar sobre la condición humana, en las que intento viajar a los claroscuros de los seres humanos. No tengo tanto interés en contar la historia como contar historias de personas que les toca vivir en determinadas circunstancias, ¿no? Y en este libro, en El niño que perdió la guerra, yo a lo que hago es un paralelismo entre dos regímenes totalitarios, entre el régimen franquista, un régimen fascista, y el régimen que es fruto de la revolución bolchevique, el régimen comunista de Stalin. Y de repente, al pensar qué estaba pasando en ese momento en España y qué estaba pasando en la Unión Soviética, yo me di cuenta de que eran dos regímenes aparentemente muy distintos, pero que tenían muchas cosas en común. El primero es que todos los dictadores los pintemos de rojo, los pintemos de azul, los pintemos de amarillo, de verde, del color que los pintes, lo primero que hacen es cercenar la libertad de los ciudadanos. En eso todos coinciden. Luego instauran la censura, luego atacan cualquier manifestación, intentan sofocar cualquier manifestación cultural que ellos no puedan controlar. Entonces, ese paralelismo de lo mucho que se parecen los regímenes totalitarios, las autocracias, las dictaduras, es sobre lo que yo intento reflexionar en este niño que perdió la guerra. Mil ¿Qué hay gracias. qué hay de mí en mis libros? Pues yo no estoy en los libros. Lo que están son mis preocupaciones. Eso sí. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Amanda. Jenny, adelante, por favor. Gracias, Víctor. Julia, es la tercera vez que estoy contigo y siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Verte
es una maravilla, porque no nada más es lo histórico, sino tu forma narrativa, tu ambientación y cómo nos haces investigar y sentir también la historia. Creo que este es hasta un homenaje a todos estos niños y a todas estas personas de la cultura que vivieron en estas épocas. Al menos yo así lo siento. Y creo que es un libro lleno de miedos, pero también de resiliencia, de búsqueda de esta libertad. Nos llevas por los libros prohibidos, la poesía, la música, todo lo cultural, pero también por estos dos regímenes, ¿no? Tanto de Franco como de Stalin. Y yo mi pregunta sería, al terminar ya esta lectura, me quedé con una pregunta y quería hacértela y es, ¿crees que Stalin hizo un acierto al llevarse a estos niños? Vamos a ver, yo creo que entiendo a esos padres que en una situación de guerra, en una situación dramática, intentan salvar a sus hijos de todos esos horrores. Yo no juzgo a esos padres, lo entiendo. Yo no sé si lo habría hecho, porque yo pienso que si me tengo que separar de mi hijo me muero. Pero sí entiendo que uno puede tomar esa decisión de decir, no se trata de lo que yo sienta, sino se trata de que mi hijo no lo pase tan mal, no tenga que vivir una situación de terror, de bombas, de muertes, de miseria. Entonces, la decisión que tomaron aquellos padres que enviaron a sus hijos a distintos lugares es una decisión que para ellos fue muy difícil, pero que yo comprendo. Claro, el problema es que ellos pensaban ganaremos la guerra, pero perdieron la guerra. Entonces los niños que habían ido a países europeos pudieron regresar, pero los niños que habían ido a la Unión Soviética no pudieron regresar. Esa fue la tragedia Sí, para aquellos niños que fueron a la Unión Soviética, que no pudieron regresar. Pero también te tengo que decir una cosa. Yo hace unos años he dicho que conocí a dos de esos niños que eran ya unos ancianos. Desde que ha salido este libro, he tenido ocasión de conocer a otras personas que han sido familiares o han tenido relación directa con esos niños de la guerra y todos me manifiestan su gratitud, la gratitud por aquel país que les acogió, la gratitud por un país que les dio la oportunidad de estudiar, de convertirse, decir, hacer el camino de la vida, bueno, bajo el paraguas de vas a ir a una escuela, vas a ir a la universidad, te vas a formar, vas a tener una vida. La mayoría de ellos se casaron allí, tuvieron hijos allí, algunos con españolas, con niñas, niñas también de la guerra, ¿no? Pero otros muchos con niñas rusas. Y esos, cuando ya han regresado ancianos, ellos siempre van a llevar a Rusia en su corazón. wow. Y eso hay que respetarlo y hay que comprenderlo y hay que decir, yo siempre tiendo, ¿sabes?, a ponerme en la piel de los otros. Yo creo que desde los prejuicios o desde las certezas absolutas no podemos entender al otro. Entonces yo sí entiendo a los padres que tomaron esa decisión. Yo no sé Como si yo la madre creo que habría también lo hubiera tomado, hecho. pero me pongo en su piel y pienso, pues lo que estaban era intentando salvar a sus hijos. No, pues muchas gracias, Julia. Creo que como madre también lo hubiera pensado en mandar a mi hijo, aún con una difícil decisión. Pero, y gracias por poner a Nakmatova porque me encanta su Ah, lectura, bueno, su historia. Almatova, cuando muchas veces me preguntan cómo se me ocurrió este libro, siempre digo, pues la verdad es que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de hablar de cómo se parecen los regímenes totalitarios, ¿no? Pero también es verdad que hace muchos años, cuando por primera vez cayó en mis manos un libro de poemas de Ana Akhmatova, aquello me produjo una auténtica, aquellos versos me produjeron una sacudida, ¿no? Y quise saber quién era la mujer que los había escrito. Entonces me encontré con una realidad que fue como una bofetada en el alma, la realidad de una mujer que había apoyado la revolución y había terminado siendo devorada por esa revolución, ¿no? Y entonces ya tomé contacto
a través de los libros de lo que habían sufrido los intelectuales rusos, ¿no? Cómo habían terminado pues, prácticamente todos en las cárceles, torturados en el Gulag, por querer seguir siendo libres y crear desde la libertad. Ah, pues muchas Entonces, gracias. seguramente en ese momento, de alguna manera, esta novela empezó a fraguarse. No, increíble novela, de verdad te agradezco mucho porque es una gran historia que también me llevó a la investigación, pero muchísimas gracias, Julia. A ti, muchas gracias. Norma, adelante. Hola Julia, yo también soy Hola. parte del club de fans. Este libro, la verdad es que igual que a mis compañeros, me ha sumergido en el ambiente que nos fuiste describiendo. Y sí, definitivamente una historia difícil. Yo quisiera preguntarte acerca de la voz que le das a las mujeres en tus libros, cómo las vuelves protagonistas también de la historia y no solamente como un elemento más en la historia de los hombres. Entonces, gracias por hacerlas visibles, porque aunque no existan digamos, en la vida real, muchas mujeres yo creo que si pudieran leer tus libros, están ahí, se ven reflejadas. Y Es entonces, que, Norma, las mujeres siempre hemos estado ahí. sí, Otra cosa es que los hombres nunca lo han contado. La historia la han contado los hombres y no se han referido a nosotras como si no hubiésemos estado presentes. Pero no hay historia sin nosotras. así No hay es. ni historia pequeña ni historia grande. No se puede contar ninguna historia sin la presencia de las mujeres. Por Sí, tanto, yo no puedo escribir una novela si no hay mujeres, como no podría contar una novela si no hay hombres. Entonces, la presencia de las mujeres no es que yo la fuerce, voy a hablar de mujeres en mis novelas. No, no, es que las mujeres, sin nosotras no hay historia. No hay así ninguna es. historia, ni las grandes ni las pequeñas. Y por tanto, yo lo que hago es contar las historias que yo cuento. Estamos ahí porque siempre hemos estado ahí. Así es, Pues así ellos es. no nos han contado a nosotras, pero nosotras estábamos. Sí, y eso me encanta de tus libros, que nos pones ahí también como parte de los acontecimientos. Claro. Es que Sí, éramos parte de los sí, acontecimientos. sí, sí, sí. Yo quisiera preguntarte, en el caso de Clotilde y Ania, en en estos regímenes totalitarios, ¿cómo a través de las investigaciones que has hecho, cómo es que se desenvuelven a través de en sus trincheras estas pequeñas manifestaciones de rebeldía con la música, con la literatura? Desde sus trincheras ellas también luchaban. Claro, Cuéntanos. Norma, es que las mujeres también estaban en esas trincheras. Es decir, que nadie lo haya contado o nadie nos haya contado no significa que no estuviéramos allí. Entonces, claro, nos han contado los hombres que se rebelaban, los hombres que escribían o que pintaban es decir, pero han obviado que había muchas mujeres que hacían exactamente lo mismo. Entonces, además es un momento de la historia en que el mundo está cambiando, en el que la presencia de las mujeres en la vida pública, en la sociedad, empieza a tener más visibilidad. Entonces, en Rusia hay una situación en que la revolución lo que también es una oportunidad de alguna manera para las mujeres, una oportunidad que luego inmediatamente sofocan. Porque toda aquella que tiene un pensamiento propio y no es el que quieren en Stalin, el que quiere el Kremlin, inmediatamente sufre las mismas consecuencias que sufren los hombres, que es el encarcelarlas, torturarlas, mandarlas al Gulag a 60 bajo cero. Pero hay mujeres que en ese momento ya están abriendo esos espacios. Y en España lo mismo. En España, durante la Segunda República,
hay, grupos de mujeres en que empiezan a tener un protagonismo social o se las empieza a reconocer ese protagonismo social. Entonces, es una época, la Segunda República, en el que las mujeres abren espacios en todos los ámbitos, también en el mundo de la cultura, con dificultades, porque no nos podemos engañar, la realidad social es la que era, pero empiezan a abrir esos espacios y empiezan a poder decir, yo también estoy aquí, yo también pinto, yo dibujo, yo escribo, yo hago poemas. Entonces, ellas realmente, su historia de lucha por la libertad es una doble lucha por la libertad en general y también la libertad individual como mujeres de yo estoy también en este espacio, o sea, no soy invisible. Muchísimas gracias, Julia. Tu novela me ha encantado, igual que muchas otras. Muchas Te gracias, agradezco por darles voz. muchas gracias. Ricardo, adelante. Gracias, Julia. Un honor. Gracias, Ricardo. La verdad es que entras al libro y te pierdes totalmente. No lo puedes soltar, no lo puedes soltar a pesar de los temas que se tienen. Yo quería referirme a dos temas, básicamente. Uno, pues ya lo has nombrado, ¿no? El papel de las mujeres, pero en el caso de Pablo, sus dos mamás al final se mueren. ¿Por qué? Finalmente se quedó. Entiendo que al final Enrique, pues, rescata al niño y cumple la promesa que la mamá le hizo a él, ¿no? Pero, ¿por qué matarlas, no? O ¿por qué morirse, no? Porque si no, no habría novela, Ricardo. Yo sé, pero, No, pero vamos a ver. Yo intento siempre que mis historias sean creíbles. Es decir, y la vida es muy, muy dura, la vida no es fácil y en aquellos años lo era mucho menos. Entonces, si hubiese contado pues esas mamás, bueno, al final hubiese habido un final de happy end tipo película americana, pues no había sido creíble. O sea, yo tenía que realmente contextualizar cómo era la vida en España en ese momento. Una mujer que ha pasado por las cárceles franquistas, que ha sufrido torturas, que ha vivido unas condiciones absolutamente extremas, que tiene una salud frágil, pues era habitual que esas mujeres se enfermaran y muchas murieran. Las que no morían fusiladas morían pues porque cogían enfermedades pulmonares, enfermedades de cualquier tipo. Entonces, eso era más coherente que si de repente Clotilde hubiese tenido una salud de hierro y hubiese podido emprender camino de Rusia. Habría sido imposible porque España y Rusia no tenían relaciones, con lo cual nunca habría llegado. Entonces, ¿y qué pasa en la Unión Soviética? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que cualquier persona que luchaba por un atisbo de libertad terminaba sufriendo las consecuencias. Y bueno, Clotilde muere antes, Anya tiene más vida, ¿no? Pero es una mujer que también su paso por los campos, por el Gulag, la deja la salud absolutamente destrozada, como a tantos hombres y a tantas mujeres que sufrieron. Es que imagínate, estar preso a 60 bajo cero es un plus de crueldad, ¿no? Lo sin que pasa es estar que preso ya es el horrible. Gulag siempre ha sido parte de la economía de Rusia, porque es mano barata o mano de obra gratis en lugares
estratégicos donde hay recursos naturales a los que nadie iría a trabajar a 60 bajo cero, le pagaran lo que le pagaran. Entonces, en toda la historia de Rusia, los castigos en los gulag a 60 bajo cero han sido parte del sostenimiento de su propia economía. Entonces, bueno, Clotilde tiene una vida más larga que la de Ania, pero una vida en el que haber vivido, haber pasado por el Gulag, pues su salud también eh, se Quiebra. destruye. Claro, claro. Es Este, verdad, te voy a decir, Ricardo, algunas personas me dicen, en sus novelas, ahí, a veces no, es muy difícil encontrar finales felices. Y yo siempre claro, digo, ya, pero es que la vida es como es. Y desgraciadamente los finales felices son excepcionales. Y sobre todo en momentos históricos excepcionales, los finales felices mm, no, no, caso, no, escasos. no se dan, Claro, desgraciadamente. claro. Y la segunda parte que tiene que ver con la pregunta es, primero, gracias por incluir a México. O sea, hay ahí eh, Bueno, es que cierta... México siempre ha tenido una diplomacia importante y ha sido capaz de tener relaciones privilegiadas con países muy distintos y por tanto ser un interlocutor y un mediador en distintos momentos de la historia. Y entonces, y además porque yo tengo mucho cariño a México y cuando puedo cuelo a México en mis novelas. Muy bien. Pues, Lo pues hice yo me también en Dime quién soy. pues muy agradecido, y seguiríamos esperando lo que venga. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Ricardo. Kevin, adelante. Hola, Pues no sé. buenas. Ah, sí. Hola, Aquí estoy, aquí estoy. pero te Aquí veo del estaba. revés. Ah, espérenme. Ahí, Ahora ahí te veo. estamos, ahí estamos. Ahora te veo, Hola, Kevin. Julia. Hola, Hola. hola. Aquí te saludamos desde Honduras. Yo soy uno de tus más grandes fans aquí en Honduras y siempre he estado recomendando tus libros. He Muchas tenido gracias. como el privilegio de estar en varios Zooms contigo y me la paso increíble. Muchas Nunca, gracias. nunca dejo de fascinarme ni de leerte ni de escucharte, ¿sabes? Muchas gracias. Y, y solo como para apoyar un poquito lo que estaban hablando sobre lo de las mujeres, totalmente cierto. Luego de que me leí tu libro de historias compartidas, yo quedé así, porque yo dije, es que es verdad. Y yo leí historias compartidas y yo quedaba así como, ¿por qué se ha recluido tanto? O sea, ¿por qué se ha recluido tanto todo este protagonismo que han tenido? Y yo dije, es que alguien tenía que decirlo. Y pues gracias por todos tus libros. Yo cada vez que puedo, yo regalo tus libros también. Cuando alguien quiere un regalo, yo, de Julia Navarro. De Julia Navarro es un hit Muchas gracias. asegurado. Y tampoco me cansaré de decir que mi libro favorito es el Canalla, a pesar de todo lo que tenga en el libro. Amo la historia de Cañada, es tan agria. Yo quedo así, es increíble. Y Mis libros son duros, Kevin. Yo lo sé, que yo sí. escribo historias duras, historias que incomodo, intento incomodar a los lectores, intento sacudirles el alma, en decir que la historia que leen no les deje indiferentes. Cuando yo escribo un libro, mi principal objetivo es no dejar indiferente al lector. Y claro, a veces cuento historias que, pues eso, no son historias felices, pero son historias en las que cualquiera de nosotros podríamos haber sido protagonistas de esas historias. Así es. Y pues yo tengo preguntas, más que todo es como agradecimiento a cada una de tus obras. Son muy fascinantes y muy profundas. Los escenarios históricos en los cuales colocas a los personajes es sumamente, se aprecia, ¿sabes? El grado de investigación que haces porque lo sitúas a uno, como han mencionado varios de los compañeros acá, el transportarse al momento de leer con tus libros es algo que verdaderamente se agradece, ¿sabes? Todo el trabajo, toda la investigación
fascinante. Así que gracias por cada uno de tus libros y pues aquí esperando al siguiente. Bueno, al siguiente que espero poder ir a México, tenía que haber ido a la FIL y me puse enferma la noche anterior y yo decía, no, no puede ser que me esté pasando esto. Pero a ver si con mi próximo libro puedo ir a México, que estoy deseando. Muchas Ojalá. gracias. A México y a Honduras. No, no descarto que un día buscar la excusa para ir a Honduras. Ay, le agradecería mucho. Pues ojalá. Ojalá. Gracias. Heidi, adelante. Hola Julia, sí, yo fui de esas que me quedé vestida y alborotada esperándote en la fila el año Lo pasado. siento. Ay, cómo te extrañamos, ya iba yo con todos mis libros, porque yo también soy súper fan tuya, he leído todo y seguiré leyéndote mientras tú escribas, yo seguiré leyéndote. Muchas Mi gracias, Ingrid. pregunta era sobre, de este libro, sobre los personajes, si te habías inspirado en alguien, ya no los contaste. Eh, yo nada más decirte que estas investigaciones que haces, porque te digo que he leído todos, desde La Sábana y La Sangre y todos, Tú no matarás, todos he leído. Me maravilla la investigación que haces, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué? Porque eres periodista. Entonces, la verdad es que a mí el género de novela histórica es mi favorito, es lo que más leo. Y cuando tú escribes como periodista y luego como novelista, se nota y me encanta eso porque como yo sé que eres periodista y veo las investigaciones que haces, te puedo creer todo lo que tú escribas. Todo lo creo porque no es, ahorita tú lo acabas de decir, son libros difíciles, crudos, fuertes, pero pues así es la guerra y así son los conflictos y siempre escribes sobre conflictos y siempre se siente el amor, se siente, por ejemplo, la maternidad. Ay, Dios mío, yo sufrí con Clotilde desde la página 1 hasta toda su vida, ¿no? Que claro, que también tuvo momentos de felicidad en su vida, pero yo decía, a ver, Julia es mamá también. ¿Qué tan difícil fue para ti escribir como Clotilde? Pues Porque yo Heidi, sufría, yo también soy mamá, yo también, entonces digo, híjole, decir, el personaje de Clotilde y también el de Ania, el sufrimiento, en definitiva, Pablo tiene dos madres. Es decir, hay muchas formas de ser madre y Ania también es la madre de Pablo. Yo cuando escribía, en ocasiones me embargaba tal pena que se me escapaban las lágrimas con Clotilde. Clotilde oh, lloraba y yo Clotilde, también lloraba. Yo y lloraba yo, con ella. Y, eh, y ahora te tengo que decir un secreto. Yo no escribo novela histórica, aunque parezca que escribo novela histórica, porque yo escribo novelas de personajes. Es verdad que cuido el escenario donde coloco mis personajes, porque el tiempo en el que tienen que vivir, en qué circunstancias tienen que vivir, explica lo que les pasa y cómo son los personajes. Todos somos hijos del tiempo en el que nos ha tocado sí, vivir. Pero mi objetivo no es tanto contar la historia, pues yo te digo, hay novelistas de novela histórica que lo que quieren es contar la historia. Yo no, yo lo que quiero es contar la historia de esos personajes que transcurre en un escenario histórico. histórica, Pero para mí lo importante es lo que les pasa a los personajes y cómo esos hechos históricos influyen en sus en vidas. sus vidas. ¿Sabes? Bueno, pero es Pero que, hay escritores que dicen, bueno, yo quiero escribir una novela sobre la historia, yo qué sé, de México en tal siglo. No, yo no quiero escribir sobre la historia, no, quiero escribir sobre unos personajes que estaban allí, que les tocó vivir en ese aquello momento, y esas circunstancias influyeron en sus vidas. Y nada, todo lo que, o sea, decir, no se puede entender nada de lo que hacemos si no es en función del momento en el que nos toca vivir. No es lo mismo un hombre que tiene que vivir en el siglo XXI ahora que un hombre que vivió en el siglo XX, en los años 50 del siglo XX. claro. Es antes de ayer.
es antes de ayer, como el siglo XX, pero no es lo mismo porque todo ha cambiado. Entonces, no es que yo intente contar el siglo XX, yo intento contar situaciones duras y humanas que les sucede a esos personajes porque viven en ese contexto. Entonces, procuro cuidar muy bien, buscar todos los detalles, que todo sea creíble, para que todo, Exactamente, sí. para que todo tenga sentido y para que los personajes lo que hacen tiene sentido en función de la época en la que les ha tocado vivir, el país que les ha tocado vivir, el contexto en el que les ha tocado vivir. Ajá. Sí, pero yo, por ejemplo, no tenía idea y he leído bastante, según yo, sobre la Guerra Civil Española y no sabía de estos niños que acabaron en Rusia. Sí, Entonces, pues no será novela histórica, pero nos enseñas historia porque nos enseñas momentos que sí, uno no, acá pero en México pues no conocía, ¿no? lo que te quería decir es que mi interés es contar qué le pasa a las Personajes, personas. personajes. Ujú. Naturalmente, a esas personas todo lo que les pasa tiene que ver con el momento en que les toca vivir, porque si no, nadie no tendría sentido. Entonces, la historia es el escenario que influye en la vida de mis En tus personajes. personajes. Pues una gloria tus libros. He leído todos, te seguiré leyendo. Y ahorita Muchas me gracias. recordó este chico Kevin del canalla. Es que no se me sale de la mente desde que lo leí en el año que lo escribiste. La verdad no me acuerdo cuándo fue, pero no se me sale, porque además es un libro muy diferente a todos los demás libros tuyos, ¿no? Y la verdad es que, ¡guau! ¡Qué tipo, qué canalla! Me Sí, encantó. hay mucha gente que me reclama y me dice, oiga, pero ¿cómo puede usted haber escrito un libro con una persona tan mala? No me lo imaginaba. Digo, pero ¿cómo no se lo imaginaba si en el título lo digo, historia de un Lo dice, canalla? Entonces, claro, claro. se ha encontrado usted con un canalla. Pero, Verdaderamente, sí, bueno, sí, sí. Pues muchas gracias, Julia. gracias a Un ti, Heidi. honor conocerte y aquí estamos en México esperándote con el libro que quieras, con el que quieras. Tienes tanto, puedes Muchas venir cuando quieras. gracias. Muchas gracias. Beatriz, adelante. Julia, para mí es un placer verte. Realmente estoy apuntando el canalla porque ese no lo he leído, pero los libros que he leído tuyos, o sea, me han dejado, o sea, sí, una huella. Me encanta el estudio que haces del entorno histórico, porque es muy real, de veras sí se nota que eres periodista y que te fijas en eso. En este libro, yo creo que en las guerras nunca nadie gana, ¿no? Y siempre hay mucha tristeza y dejan cosas muy feas. Pero siento que dentro de todo, este niño que se acaba en Rusia, un poco, pues, tiene la ventaja de haber tenido dos mamás que lo quieran. Desde luego. Y ese hermano que ganó, que después ese encuentro, para mí sí fue un final feliz. Y dices, esa hermandad que se logra y no sé si exista gente tan buena como esa mamá que admite a ese hijo en su familia y lo trata como si de verdad fuera su hijo. Nunca me he visto en una situación así, pero ojalá que sí exista esa gente tan buena y ese hermano tan bueno que lo acepta y lo quiere y es mejor que hasta tal vez muchos hermanos que son hermanos carnales, ¿no? Claro, yo lo que intento es hacer esa reflexión sobre el ser humano, ¿no? Pablo tiene, dentro de todas sus desgracias, la suerte de tener dos madres. Entonces yo lo que quiero explicar o quiero decir o quiero reflexionar como más allá de las palabras y de esta es tu madre, este es tu hermano, es decir, el mundo de las emociones y de los sentimientos crea relaciones tan potentes como en el caso de Pablo, su encuentro con Ania, que es su segunda madre. Y Ania lo que da es una lección de solidaridad. ¿Por qué? Sí, Porque Ania dice, yo querría
que si la situación fuera al revés, si fuera mi hijo el que estuviera en el otro extremo del mundo, hubiese una mujer a su lado que le pone la mano en la frente cuando tiene fiebre, que le abraza cuando tiene miedo, que le ayuda a ir caminando por la vida, ¿no? Es un gesto absolutamente hermoso de solidaridad y es su madre por elección. Ella le elige como hijo y él la acepta como madre. Y ese hermano al principio es un ser humano, y entonces al principio no, tampoco le mira con buena cara a Pablo, porque viene a ocupar un lugar de por qué tengo que compartir con este niño mi habitación, mis libros y mi madre, ¿no? Y Pero la inteligencia de Ania de ir a ayudar a que se vayan tejiendo esas relaciones entre los dos niños, bueno, a mí me parece una de las cosas más hermosas del es, libro. El es cómo cierto ella, el cómo totalmente. ella les ayuda a encontrarse, a sentirse hermanos, a que entre ellos haya unos lazos que van a permanecer el resto de sus vidas y que van a ser más importantes y más potentes, a lo mejor que si hubiesen sido hermanos de sangre. Es cierto, y lo que te queda dices, qué lástima que Clotilde no supo eso, ¿no? O sea, ella sufría de pensar que dónde estaba su hijo, ¿no? Y te queda eso que dices, ay, ojalá hubiera sabido dónde estaba y cómo lo quisieron y cómo le hicieron una buena vida, ¿no? Porque pues ella vio a ese marido que le arrancó al hijo, ¿no? Y dice, ¿cómo será la esposa, no? Porque tiene los dos maridos, pues como en cierta forma muy aferrados a una ideología y que no Sí, salen. sí. Están menos apegados a la realidad, a las emociones, a los sentimientos. Es decir, los hombres y las mujeres, yo siempre digo que debemos ser iguales en derechos y en oportunidades, pero evidentemente somos diferentes, ¿no? Y entonces nosotras tenemos un mundo de emociones, que es un mundo mucho más abierto, que nos importa menos manifestar, mientras que los hombres procuran tener las emociones y los sentimientos bajo 7 candados, porque no sé qué piensan, no sé si es que creen que su masculinidad está en peligro por echar una lágrima, ¿no? Bueno, ellas son capaces de ser mucho más naturales, mucho más abiertas, mucho más sinceras en la manifestación de sus emociones y de la tragedia que es la vida de las dos, porque son dos vidas realmente trágicas. Sí, muchísimas gracias por tu libro. Nada, a De ti. verdad, hoy lo llevo de regalo, porque No, sí, muchas gracias. para mí, es una gran historia. Muchas gracias, Bea. Muchas Muchas gracias. gracias. Mari Carmen, adelante. Hola Julia. Ay, pues Hola. yo llevo poco en el grupo, pero cuando vi que era un libro tuyo y dije, ay, ahora sí lo tengo que leer porque me han recomendado muchísimo tu lectura. Y pues bueno, no tengo preguntas, solo de agradecerte que es un libro muy ameno, que a mí sí como veía los libros que eran muy grandes, decía, ay, no, es que de seguro son lecturas difíciles, pero no, lleva una muy amena la lectura y me gustó mucho la historia y cómo planteas todo esto de, como dicen, de las mujeres y también que nos dejas algo, aprender algo. A mí también siempre me gusta el leer y disfrutarlo, pero a la vez aprender algo de historia y algo como dicen que muchas veces no sabíamos. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Para mí, no es que yo quiera, es decir, cuando yo hablo de mujeres en los libros, es que somos protagonistas de la historia. O sea, no es un ejercicio impostado de ahora voy a meter mujeres. No, no, es que como las mujeres siempre hemos estado ahí, no se me ocurre escribir ninguna historia donde no, no pueda poner el foco
en ese papel que han jugado siempre las mujeres a lo largo de la historia. Otra cosa es que no nos lo hayan contado, pero yo insisto que nosotras estábamos ahí, siempre hemos estado ahí y seguimos estando ahí. Sí, así es, claro. Muchas Que sin gracias. nosotras no hay historia. No. Albert, ¿Qué tal? Pues bueno, yo aquí tengo una pregunta que nos dejó una amiga que se fue por cuestión de trabajo, pero dice, el final de la novela deja algunas preguntas abiertas sobre la identidad y la pertenencia. ¿Cómo esperas que los lectores se enfrenten a estas preguntas en su propio contexto personal? Claro, ella ha dado la clave, ¿no? En su propio contexto personal. Cada lector se va a dar una respuesta seguramente distinta dependiendo de su contexto personal, porque eso, el contexto personal nos marca a todos y seguramente un lector pondrá el foco en un aspecto, el otro lo pondrá, el otro dependiendo de sus circunstancias, de sus intereses, de sus emociones, de sus sentimientos. El libro es de cada lector, no hay una lectura única. Son los lectores, o sea, los lectores, cada lector hace una lectura diferente. Yo voy a muchos clubs de lectura y siempre me sorprende, a veces pienso, porque me hablan de mi libro y digo, "Uy, pues ese no es mi libro, pero porque me cuentan cosas de mi libro que digo, pues yo no he querido hablar de esto, yo no he querido poner eso, pero al lector lo que ha destacado, lo que le ha tocado el alma es un aspecto del libro que a lo mejor para mí no era tan importante y para él sí. Entonces, esa pregunta que me hacen es una pregunta que cada lector tendría una respuesta diferente. No, pues muy interesante, la verdad. Y otra de las cosas es de que, pues me gusta cómo construyes todos estos personajes, ¿no? Esta psicología que les vas dando a cada uno, estos sentimientos que se sienten bastante. Y en este caso, pues, por ejemplo, del niño este que pues siempre vivió, Pablo, que siempre vivió alejado de su familia. O sea, ¿cómo fue esta parte tú de crear este personaje, pues, en el que le metes toda esta intensidad, todos estos sentimientos? ¿Cómo es esta forma a lo mejor de documentarte? O de tomar a lo mejor la parte de la mente de un niño como pues para formar un personaje muy entero. Pues vivir lejos de los padres es una experiencia que desgraciadamente, no solamente por causas de la guerra, sino por otras causas, muchas personas han tenido que afrontar a lo largo de la vida. La ventaja que tiene mi niño, Pablo, digo yo mi niño como si fuera mío, pero bueno, como tiene el personaje de la novela es que él encuentra otra familia. Es decir, su orfandad es menor porque encuentra otra familia. Tiene una segunda madre que es Ania, pero también toda la familia, el padre de Ania, el abuelo, es su abuelo, termina siendo su abuelo. A pesar de lo antipático que nos pueda parecer el personaje, pero también envuelve a Pablo en, en ese abrazo familiar menos evidente que lo hace Ania. El marido de Ania, pues también hace ese papel desde un segundo plano, dándole esa protección a Pablo, ¿no? Esa protección que todo niño necesita sentirse protegido por sus padres. Y Boris no es su padre, pero sí, sí le hace a Pablo que sienta que no está solo, que no está desamparado. Entonces, para mí construir el personaje de Pablo y lo que significa el no tener a tus padres, bueno, yo creo que desgraciadamente a lo largo y ancho del mundo ha habido muchas personas que no se han podido criar con sus padres, ya sea por motivo de una guerra, ya ha sido un motivo porque tus padres han tenido que emigrar a otro lugar en busca de una vida mejor, por tantos y tantos motivos. Por eso a mí me produce un enorme desgarro cuando veo las imágenes
de esas personas que intentan llegar a otro país y de repente los niños se pierden por el camino, o decir, a mí me, me destroza por dentro y me sacude el alma el pensar cómo van a crecer esos niños. Esas caritas llenas de terror cuando pierden a sus padres. En Europa lo vemos, ¿no? Los niños que vienen en pateras, que llegan y que han perdido a sus padres por el camino, no saben dónde están, y cuando se bajan de las pateras de esos barcos que son, que los soplas y se hunden, la cara absoluta de terror que tienen. Bueno, pues yo esas miradas a mí me acompañan siempre. Yo no puedo arrancarlas de mi propia mirada. Ok, muchas gracias. Nada, a ti, Albert. Julia, yo te quiero agradecer, aunque no es un libro histórico, pero a mí me gusta mucho la historia y todo este contexto que nos das a lo largo de la novela, yo lo agradezco bastante. Mi pregunta va en el sentido de cómo fue acogido tu libro en España en 2024, a tantos años después de todos estos acontecimientos. Bueno, yo tenía mucho miedo, te confieso, Víctor, que decía, este es un libro que no le va a gustar a nadie. No les va a gustar a los que ideológicamente estén en un lado y a los que ideológicamente estén en otro. O sea, me voy a llenar de enemigos por todas partes. Pero afortunadamente no ha sido así. Los lectores son más listos y más inteligentes a veces que nuestros dirigentes políticos, y ellos han sido capaces de comprender y de vivir la historia. Aparte que, claro, en España no hay una familia donde, bueno, hay alguna familia que puede ser que sí, pero eh, que tenía a lo mejor una parte de la familia que estaba en un bando, a la otra le tocó la guerra en otro, con lo cual, tantos años después de esa tragedia enorme que fue la guerra civil, la verdad es que yo tenía miedo de que el libro fuera mal acogido, porque quedan todos mal, quedan mal los dos, o sea, quedan mal el resultado de dos ideologías que han sido dos ideologías dominantes en el siglo XX, que han provocado miseria, ha provocado muerte, ha provocado desolación, han frustrado la vida de tantas y tantas personas. Por tanto, yo pensé, ahora se me van a echar encima los unos y los otros. Afortunadamente no ha sido así, porque, insisto, los lectores son más inteligentes. Gracias. Albert, Pues ya nada más agradecer que nos hayas dado la oportunidad, Julia, de estar aquí con nosotros. La verdad es que Antes, Albert, ha salido bueno, pues unas palabras que decía los niños de Ucrania hoy. Efectivamente, los niños de Ucrania hoy, mm, que han perdido sus casas, sus familias, sus padres, que están repartidos por toda Europa. Los niños de Ucrania hoy, todos deberíamos de tenerlos en la retina, porque eh, cuando se conviertan en hombres, cuando se conviertan en mujeres, bueno, van a llevar una carga de dolor, que van a tener que aprender a gestionarla, y es muy difícil gestionar ese dolor. muy complicado. Pero pues tenemos que dar las gracias, y a todos los que nos acompañaron aquí en esta sesión. Muy a gusto que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Y pues queremos Muchas tomarnos gracias. una foto de Claro que recuerdo sí, para, claro, y ya cuando vuelvas o cuando regreses a la FIL, ahí en Guadalajara, pues estaremos ahí en primera fila para podernos tomar la foto en vivo y tener nuestro claro que libro sí. firmado. Va la primera, una, dos y tres. Vamos, con otra ¿Salimos porque, todos? Sí. por si las dudas, ahorita vamos a tomar otra aquí ¿va? Una, dos y tres. Perfecto. Pues muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Julia, Muchísimas un saludo hasta gracias, España. Albert. Hasta pronto y un abrazo a todos vosotros. Chao. Saludos, Gracias, Julia. Julia. Un gracias. abrazo. Adiós. Hasta Todos. pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Mira, aquí está la hermana Muchas de gracias. Heidi, la grabación.
Sí, pues gracias.